Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Terapias con Jean, en donde hoy iniciamos un proceso de entrevistas maravillosas con unos entrevistados que, bueno, nos van a traer información súper valiosa y nos vamos a complementar lo que ellos hacen a través de la mirada sistémica, que es lo que yo hago. Entonces hoy tenemos acá a Luzmar Paredes, ella es tatuadora y hoy vamos a hablar de esos temas maravillosos que muchas personas me han preguntado. ¿Qué pasa con los tatuajes desde la mirada sistémica? Entonces la entrevista de hoy se llama precisamente el tatuaje y la mirada sistémica. Entonces, Luzmar, gracias por estar aquí, No, bienvenida. ay, gracias a ti por la invitación. Está muy interesante este tema, así que vamos a tratar de responder todas esas inquietudes que tienen las personas que están viendo tus entrevistas. Vamos a ver. Sí, bueno, lo primero sería preguntarte qué tipo de tatuajes haces y cuántos tatuajes aproximadamente realizas diariamente o mensualmente, vamos a poner. Bueno, el arte del tatuaje se divide en muchos estilos diferentes. Y una de las especializaciones en las cuales yo me inclino más es el tatuaje geométrico o de líneas limpias. Y ese es el que más me gusta y es el que más hago. Pero por supuesto que uno va un poco con lo que el cliente también quiere y se adapta, por supuesto, a las necesidades del cliente. ¿Y cuántos tatuajes hago al día? Bueno, eso depende del tamaño, de la complicidad del tatuaje y si estamos hablando de repente de tatuajes pequeños y que no son muy complicados o no tienen muchos detalles pequeños, pueden ser alrededor de 3, 4 o si son muy simples y muy pequeñitos, que a veces hacemos algo que se llama walking day, y pueden haber hasta 10, 20, pero como dije, todo depende del tamaño y la complicidad, porque entonces podemos hablar de un cliente que tiene que hacerse un tatuaje grande y hacemos un cliente al día. Ok, y hay tatuajes que tapan tatuajes, ¿no? También. Hay personas que van para taparse otro tatuaje. Sí, sí. Muchas de las necesidades del cliente es tapar esos tatuajes que se han hecho capaz cuando eran adolescentes, no sabían mucho de lo que querían y ahora ya que están mayores, pues que saben lo que quieren y vienen a nosotros a ver qué podemos hacer con esos tatuajes. Y eso se llama cover. Y entonces trabajamos directamente en la piel. Yo normalmente hago dibujos directamente en la piel de las personas para poder adaptar el diseño a ese tatuaje que hay ya en el sitio, pues. Ok, Y bueno, se hace lo mejor que pueda. claro. Bueno, fíjate que desde la mirada sistémica, el tatuaje significa querer incluir a alguien que está excluido dentro del clan familiar. Normalmente un muerto, alguien que no se ha visto, que pudiera ser un aborto que nadie sabe que existió, ya sea inducido o no. También pudiera ser alguna persona que falleció y nadie supo, o alguien que ocurrió algo malo con esa persona y no se quiso ver eso. Incluso podemos estar hablando de exclusiones de situaciones, como por ejemplo abusos, en fin, cualquier tipo de exclusión. Y me interesa quería hacer esta entrevista precisamente porque sé que hay muchísimas personas que diariamente, imagínate la cantidad de tatuajes que tú haces y eres una sola persona. Claro, Entonces, sí. si incluyes otras personas tatuando, entonces solamente en tu estudio se hacen muchísimos tatuajes. O sea, yo creo que se pueden llegar hasta 100 tatuajes mensuales, sacando las Sí, cosas sí, por encima. Ujú. Entonces, sí. claro, Y que sí, sí, que es un poco también como dependiendo de qué mes, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de personas que puedan estar interesadas en esas temporadas. Siempre hay algunas temporadas altas y unas temporadas más bajas. Pero es un poco así como tú dices, sí. Está muy relacionado con, con los sentimientos, con la búsqueda de recordar, con la búsqueda de tener presente algún motivo, una circunstancia o algo que ha pasado en la vida y que de repente puede ser así, que lo tengas presente y que sepas de lo que se trata, como también puede ser que sea algo que viene solamente intuitivo, que pasó hace tiempo y uno lo quiere reflejar de esa forma sin saber por qué. ujú, ujú. Entonces, quería, en base a todo esto desde la mirada sistémica, quería preguntarte precisamente cuáles son esos tatuajes que quizás se repiten más.
que te llegan las personas a decir, bueno, yo me quiero tatuar X cosa y tú dices, wow, otra vez que quieren tatuar esto. ¿Cuál sería? Claro. Bueno, los tatuajes que más se repiten, yo pienso que casi siempre son los nombres de los hijos, porque claro, la gente quiere dejar marcado, quiere representar y tener en sí eso que, bueno, eso que es tan importante en su vida, pues. Y los hijos, por supuesto, que es como lo más importante y lo quieren representar. También hay muchos símbolos y a veces está relacionado también con la vida. Pueden ser símbolos el símbolo del infinito es algo que se reproduce y se da muchísimo. Casi todo el mundo cae en ese mismo símbolo. Ok. Y puede ser que lo conectan con cualquier cosa en la vida. Ese símbolo es bastante complejo, bastante amplio. Y lo pueden conectar con los hijos, con la familia, con el matrimonio, con todo, ¿no? Y ese símbolo se repite bastante. Claro, hay muchas personas que preguntan, yo tengo tal cosa, ¿qué significa esto? Es que es muy amplio, como tú acabas de decir. Depende mucho también de lo que haya ocurrido en tu clan familiar, depende mucho de lo que tú le quieras dar a ese significado, a ese tatuaje, porque evidentemente no es lo mismo que quizás yo me tatúe ese infinito a que tú te tatúes ese infinito, porque Claro. para cada quien significa algo diferente. Entonces, lo primero que hay que ver eh, es qué significa para ti y a raíz de ese significado, entonces indagar de dónde viene, por qué y qué significa eso. Eso es igual que, por ejemplo, las mascotas. También la gente se tatúa los Ujú. nombres o las caras de las mascotas, ¿cierto? Sí, también. Ujú. Y es un poco así. En mi estudio es muy importante ese momento en el cual te sientas antes de empezar a tatuar con el cliente. Y siempre hacemos la misma rutina, pues es preguntarle al cliente por qué. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el significado del tatuaje que quieren? ¿Qué es lo que quieren representar con esa idea con la cual vienen? Porque muchos vienen con una idea, muchos vienen con una foto que es como una referencia, pero nosotros dibujamos todo otra vez, hacemos algo único para cada persona. Y esa la base, es el arte, la cual es la base del tatuaje. Ya no es como en aquellos años o en los años viejos de nuestros antepasados, donde los tatuajes eran solamente representados por unas imágenes que estaban en unos álbumes y la gente venía y escogía y solamente se tatuaba. Nosotros hemos tratado de llevar eso a otro nivel, con el cual el arte y sobre todo eso que tú dices, el por qué se va a hacer eso, lleva a otro nivel. Este tatuaje único que va a tener esa persona el resto de su vida. Y por lo cual ese momento es muy importante, sentarte con el cliente, hablar por qué, de qué se trata. Y llegas a ese punto en el cual te conectas con el cliente de una forma en la cual puedes entender el por qué, ¿me entiendes? El por qué te quieres hacer eso. Y de ahí desarrollas ese diseño. Ujú. Y eso le da otra perspectiva muy diferente a cuando terminas el trabajo, cuando lo estás realizando, cuando el cliente lo ve y Claro, porque eso le da esa llega. individualidad que la persona en realidad está buscando, ¿no? Porque lo como tú Mm, dices, antes era un álbum que tú, ah, mira, quiero este. Entonces ahora no, ahora es algo bueno que sí. necesita. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Porque Ujú. precisamente un tatuaje es algo que es para toda la vida, ¿no? Entonces es como que hay que hacerlo bien y representar lo que realmente el cliente quiere, ¿no? Claro. Yo creo que ya cuando hay una frase muy bonita de Bert Hellinger, que aquí la tengo, yo le quisiera decir, que Mm, dice, con el tatuaje alguien incluye a un muerto. Si se comprende esto, tiene un buen efecto. Entonces, el tatuaje es la puerta de entrada para que el excluido tenga un lugar en el alma del otro. Según mi imagen, no es claro. necesario quitar esos tatuajes. Solo recuerdan, ahora sí estoy completo. Entonces, esa es Mm, una frase muy bonita, ahora sí estoy completo. Cuando alguien sí. se tatúa algo que significa eso precisamente, ¿no? Yo te comentaba fuera de cámaras que, que bueno, tengo una persona muy cercana que se tatuó una medusa, ¿no? Mm, Y la medusa de la mitología.
Ujú. Entonces, claro, ¿qué significa arquetípicamente? Entonces, como que vamos un poquito más al fondo. ¿Qué significa arquetípicamente la medusa? Entonces, tú vas a la historia. Eso es importantísimo que nosotros no lo sepamos, ¿no? Entonces, buscas la historia de la medusa, ves que efectivamente sí, fue alguien convertido en un monstruo con las serpientes Claro, en la cabeza, pero ajá, hay qué trasfondo hay en esa historia. Hay una historia de abuso, ella fue abusada y además fue culpada por ella la sí. violaron y fue culpada porque la violaron y entonces fue castigada por esa Mm, razón. Entonces, claro, tú dices, ¿qué historias de abuso hay en esa familia que existe la necesidad de plasmarlo en un tatuaje mm, para traerlo acá y decirlo, las veo? Ahora sí estoy claro. viendo porque estoy incluyendo esas historias que están ocultas en la familia, las Sí. incluyo yo en mi cuerpo para que se vean. Ujú. Entonces, Sí, y que a veces esa forma es la forma que tienes para recordarte a ti mismo que has pasado por esas cosas sin, de repente a veces, como tú dices, sin saber que lo has pasado o que lo pasó a alguien en tu familia, pero que lo traes como así en el bagaje, ¿cómo lo llamas? Sí. Y que te estaba comentando también tras cámaras, uno de mis clientes que estamos haciendo un proyecto muy lindo en una pierna y él también. Nos sentamos, hablamos y me comenta una tragedia familiar que pasó cuando era niño, todo este maltrato infantil, el cual él carga en su vida, pero lo cual lo ha hecho superarse, no quedarse en esa depresión. Y él está muy orgulloso de eso, que ha creado su familia, que ha surgido, ha trabajado, se ha sentido mejor consigo mismo a pesar de tener eso en su infancia. Y de ahí llega la idea, ¿no? Es así como, bueno, entonces representamos a una persona que está haciendo esa liberación de dolor con capaz una silueta, como le estoy haciendo a él, una silueta de un chico y del cual le sale del cuerpo, esa emana toda la energía negativa y está así como en la libertad. Y cuando hablamos de ese progreso que hace como persona, ese desarrollo que hace, que llega a un punto donde tiene su familia, es orgulloso de lo que hace, está trabajando, no se dejó llevar por esa depresión, que es lo más importante en la vida, no dejarte llevar ni de caerte por las cosas negativas que pasan en tu vida, y lo convertimos en un ave fénix. Y entonces eso, mi cliente quedó súper contento, muy emocionado, porque justamente lo que él estaba buscando representar lo va a tener plasmado ahí, plasmado, y eso su transformación. sí, y no es algo que lo hagas solamente porque quieres tatuarte, porque es bonito, porque está de moda. No, es algo que él quiere ver todos los días, ¿sabes? Cuando te estés vistiendo, cuando vayas al trabajo, y eso te sirve como motivación, porque tú sabes lo que has pasado, tú sabes lo que significa y listo, lo tienes ahí plasmado. Yo me acuerdo que el primer tatuaje que yo hice también fue cuando mi papá se murió. Ujú. Y, y también es esa forma de dejar plasmado a esa persona, ese ser querido que tú quieres y lo tienes en, bueno, ¿dónde más? En el mejor sitio del mundo, en tu cuerpo. Claro, si sientes Sí, esa necesidad, como bien dice el maestro, claro. el creador de las constelaciones familiares, pues no se debería quitar porque es algo que existe la necesidad de traerlo de alguna forma. Entonces allí, si representa algo especial para ti, es importante dejarlo, entenderlo, Mm, porque hay mucho tabú con respecto al tema de los tatuajes todavía. sí, sí, mucho, mucho, mucho. Y eso que ya hemos pasado a otro nivel. Hemos pasado a otro nivel en el cual muchas de las personas han aceptado que el tatuaje no es algo como se ve en los otros tiempos, bueno, que solamente la gente que está en las cárceles, solamente la gente que está en sus clanes o que está en algo negativo tiene tatuajes. Ya hemos llegado a un punto donde la gente entiende esa necesidad emocional de marcar de esa forma, con medio del arte, bueno, sí, esa necesidad, esa falta física de una persona, de un ser familiar, de un animal que es como tu hijo, no, de esas cosas muy, muy íntimas, muy importantes en la vida y ya no es visto tan negativamente. Claro, Ya estamos en otro nivel de, de superación social. entendí, Lo puedo,
Sí. Sí, sí, Bueno, fíjate que tú hablas de eso porque hubo una época donde era así, como que era como que solamente las personas de las cárceles, las personas que tenían algo malo, que estaban en drogas o qué sé yo, eran las personas que se tatuaban. Entonces eran como claro, que las tildadas las malas, o sea, un médico no puede tener un tatuaje, por ejemplo, porque entonces sí, era sí, mal visto, porque entonces significaba símbolo de ladrón, de malo, sí, pero si tú te vas un poco más atrás en la historia, entonces llegamos a esas historias de las tribus, de los ancestros, aquellos en donde ellos, para ellos significaba un tatuaje valentía, o llegar a exacto, cierta edad en donde sí, ya podía ser un hombre o podía ser una mujer y entonces te tatuabas para representar que ya eras una persona con todas tus capacidades para poder evolucionar e ir a otra cosa, ¿no? Entonces fíjate cómo claro. a través de los tiempos se ha deformado un poco todo eso. Sí, 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 y que, bueno, claro, cuando uno va, sí, cuando uno va más a lo que es a la historia del tatuaje y llegas a ese punto de los antepasados y de los indígenas y de todas las tribus y todo, te das cuenta de que justamente los que se tatuaban eran porque eran mayor, eran de repente los guerreros más poderosos, eran, por ejemplo, el jefe cacique de esa tribu o era el egipcio que estaba más, ¿sabes? Siempre ha estado un poco más hacia demostrar que estás en otro nivel. Exacto, la valentía, Sí, sí, incluso después se empezó con el tema de incluir a las personas dentro a sus ancestros y a todos dentro de... eso. Entonces, como tú dices, ha ido en una evolución, en un cambio y que siempre ha significado algo diferente y creo que así va a ser muchos, muchos años más. El tatuaje para mí es un arte, es la forma de representar y de ayudar a otra persona a sentirse mejor. Y que era lo que estabas comentando, por ejemplo, con los covers. Los covers es una forma increíble de ayudar a otra persona. Me acuerdo la primera vez que yo hice un cover y la sensación de poder ayudar a esa persona que no se sentía bien consigo misma, no se aceptaba a sí misma porque tenía un tatuaje que la hacía sentir mal, era un tatuaje que no le gustaba, que no la dejaba ir a la playa, no se podía poner un traje, no se podía poner nada porque no quería mostrar esto. Y cuando pudimos hacer ese cover, es una persona feliz, es una persona que lo que me demostró con su sonrisa y sus lágrimas de felicidad fue que la estaba ayudando. Y nada más la satisfacción de poder ayudar a otra persona, eso, bueno, tiene un nivel y se siente aquí adentro mucho, mucho. Y eso, bueno, Siempre lo digo, que todos tenemos una misión, que todos tenemos un don que tenemos que explotar y cuando no utilizamos ese don para ayudar a las personas desde nuestro espacio, el que sea, en tu caso ayudas a través del tatuaje y mm, otras personas no lo ven, otras personas creen que un tatuador es que nada más, como muchas otras profesiones, estoy poniendo el ejemplo del tatuador porque tú eres tatuador y tenemos claro, aquí, pero es eso, ¿no? Como que es una persona que hace algo para ganarse un dinero y ya. Y no, es claro, más allá, o sea, es tu forma de aportar un granito de arena al mundo porque sí, es tu visión de mm, ver que tú estás aportando ese granito para ayudar, para que esa persona se sienta mejor, para poder sí, transformar eso, para que el dolor se transforme en algo positivo. Es decir, va mucho más allá. Entonces, desde tu sí. espacio estás haciendo, estás aportando. Sí, así es como tú dices. Si todos nosotros nos diéramos cuenta de qué forma podemos ayudar a otras personas y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros mismos, creo que, bueno, el mundo llegaría a un desarrollo increíble, Así. porque no estaríamos viendo las cosas negativas de las demás personas, sino más bien las cosas positivas que podemos desarrollar juntos. Y todas las profesiones tienen un lado maravilloso. Todas las profesiones, todos los trabajos, todas las cosas que uno puede hacer en la vida primero te ayudan a desarrollarte como persona, te llevan a otro nivel, en un desarrollo emocional y psicológico increíble. Y bueno, yo desde que tengo uso de razón he sido partidaria de que todas las cosas que se aprenden en la vida, en algún momento te van a ayudar. Y eso, sí, se ve reflejado, sí, cuando uno trabaja y trabaja con amor, se ve reflejado en las demás personas, sí, Es así. mucho. Esa es la clave, hacerlo con amor. Hacerlo con amor, sí, así mismo es. Así es. Entonces, volviendo al tema de
las personas que se han sentido juzgadas por el tatuaje, ¿te ha tocado muchas Mm. personas que te llegan a decirte eso? O tú misma, porque evidentemente vemos que tienes tus tatuajes, ¿te has sentido juzgada por eso? Mira, lo de juzgar a otras personas de cómo se ven o por cómo son o esas cosas, creo que es un poco más cultural, ¿no? Es un poco más de dónde tú has sido criado o de dónde tú has vivido. Por lo menos aquí donde yo vivo, todo el mundo tiene tatuajes. Todo el mundo, no importa en lo que trabajes, no importa dónde estés, maestras de preescolar, como puede ser estrella de rock, como puede ser banquero, todo el mundo tiene tatuajes. Y entonces por lo cual se siente un poco más natural, ¿me entiendes? No, nadie ve a los otros ni nadie piensa en, wow, ya está, no. Pero entonces también estamos hablando de una cultura un poco más abierta, estamos hablando de una cultura en la cual no se juzga por cómo tú te ves, por cómo tú hablas, por cómo tú eres, cuáles son tus preferencias sexuales, tus rasgos físicos. Eso aquí no lo tenemos. Eh, y claro que sería lo perfecto, sería lo ideal, ¿no? En cualquier parte del mundo. Pero por supuesto que hay diferencias culturales. Bueno, volviendo al tema bueno, el tatuaje en la mirada sistémica que estábamos Ujú, conversando, que es la exclusión, que significa una exclusión, que existe esa necesidad de plasmarla en tu cuerpo para atraerla y verla, mirarla, ujú, incluso hasta honrarla, a veces, o la mayoría de las veces inconscientemente. ujú. Eso que me estás diciendo que la mayoría de las personas allá en Suecia tienen un tatuaje que quizás en otras partes del mundo no se ve, también habría que ver qué ocurrió. Claro, yo no me sé la historia de Suecia, pero habría que ver qué ocurrió. Yo, en estos países han tenido muchas guerras en su historia, ¿no? Mm, Entonces hay muchas exclusiones allí, ¿no? Partiendo del tema de las guerras, ¿no? Entonces uno claro, dice, bueno, la necesidad de estas personas de incluir a esos ancestros que no fueron mirados, que murieron y más nunca nadie los vio, que murieron y más nunca nadie supo de su existencia, de personas que se fueron a la guerra y entonces tuvieron otros hijos que nadie supo, que ni siquiera claro, existieron y entonces claro. volvieron a su casa como si nada y resulta que Mm, esos hijos más nunca supieron quiénes fueron. O sea, tantas cosas que han pasado a través de la historia. Entonces, claro, me llama la atención que dijiste, bueno, aquí todo el mundo tiene un tatuaje. Entonces, sí, claro, pero hay que ver un poco el trasfondo, porque todo el mundo allá sentirá la necesidad de hacerse un tatuaje. Entonces, hay historias sí, que vienen de atrás que estas personas dicen, claro, no, yo necesito que eso se vea, que eso se mire, porque hay algo que yo necesito traer e incorporar. sí, sí. Y que es así como tú dices, que capaz es algo así ancestral que viene de todas esas personas, las guerras, los vikingos. Es un tema que se repite bastante cuando hablas al punto aquí en Suecia. Es el punto de los vikingos, el tema de los vikingos. Y que es así un poco como tú dices, pues eso viene así como al trasfondo de todo. Esa necesidad de mostrar, de indugar, creo que se dice indugar, indagar, sí, ya el español mío está así como un poco, Ya sé. sí, y que perdón, bueno, el español a veces, pero sí, como indagar en ese pasado, ¿no? En qué pasaría, qué haría. Y bueno, qué mejor forma de ponerte a indagar, ver un poquito de fotos para hacerte un tatuaje. Entonces es un poquito así como tú dices. Pero también es cultural. Entonces Claro. tienes eso, Sí, ya de es, cosas, claro. sí, ya el tatuaje es algo cultural también. Sí, está incluido en la sociedad de una forma natural. Sí, Claro. Claro, entiendo. Vale, no, maravilloso, súper, súper interesante toda esta información de los tatuajes porque la gente muchas veces piensa que es algo banal, ¿no? Y realmente sí. tiene un trasfondo muy bonito, un trasfondo Mm. que realmente no es muy conocido y que no podemos quedarnos siempre en la superficie, ni tampoco No, no, juzgar a todo el mundo, porque a veces es muy fácil por señalar con supuesto, el dedito a las personas que es que él se hizo eso, es que él es un loco, es que él no sé qué, entonces claro. hay que ver un poco más allá, ¿no? Como que cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene sus propias decisiones y cada quien tiene sus propias necesidades. Entonces, Sí, todos somos únicos.
e irrepetible. Exactamente. Eso creo que es lo más importante, llegar a un punto en la vida en la cual uno se da cuenta de que todo el mundo es diferente. Mm, Todo el mundo tiene una forma de ser, todo el mundo tiene una forma de pensar, pero no porque seamos diferentes tenemos que juzgar a otras personas. Lo mejor en la vida es poder aceptar a todos como igual y no tener ninguna, sí, esas, voy a así como, bueno, señalar con el dedito al que no es igual que yo. exacto. Y yo pienso que de esa forma el crecimiento personal es a un nivel increíble, a un nivel increíble. Cuando ya dejes de importarte del por qué los demás no son igual que tú o por qué no hacen igual que tú, o de esa forma, creo que uno como persona crece más. Totalmente. Sí, sí, Como la frase que hay por ahí, vive y deja vivir. exacto, total. Sí. Creo que eso debe ser como un mantra para todos, porque realmente al final, como decía hace rato, todos tenemos un porqué de estar acá, Mm, todos tenemos nuestra misión, nuestro objetivo, sí, nuestro don, y en eso es que hay que trabajarlo para poder seguir creciendo. total. Por eso me encantan tus temas, tus aplicaciones de todo esto, porque ayudas, como tú dices, como también en tu profesión, ayudas a las demás personas a sentirse mejor, a ampliar su sabiduría psicológica, mental y así todo, me encanta. Ay, muchísimas gracias. No, para mí ha sido un placer de verdad tenerte en este espacio y además abrir este espacio contigo es un honor para mí, de verdad que No, es un honor también para mí que me hayas tomado en cuenta y que me hayas invitado a esto. Y que bueno, sí, seguiremos indagando a ver qué más podemos hablar de esto en otra ocasión, porque siempre es interesante que la gente sepa un poquito más del tatuaje y que no lo vean como algo que es solamente bonito en algunas personas. así es. Sí, Bueno, un abrazo, gracias a todos por estar acá. Tus redes sociales, Luz, para que te puedan seguir. sí, bueno, es un poquito Bueno, yo la voy a difícil, dejar acá en pero las podemos dejar, sí, para que la gente las revise y pueden ver ahí lo del estudio, pueden ver mi Instagram personal y también que hago convenciones de tatuajes y las convenciones de tatuajes son a niveles internacionales, tenemos artistas de todo el mundo maravilloso. y sí, esperemos que pronto hagamos la nueva edición de la convención también. Pero por ahí abajo les dejamos todas los links. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, suscríbanse primero en el canal y comenten por aquí abajo, porque realmente es una maravilla todos estos temas y yo sé que van a salir muchas dudas y muchos comentarios por ahí, muchas preguntas y bueno, estamos dispuestas a contestar cada una de ellas. Entonces, un abrazo, gracias nuevamente Luz por estar aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Besitos a todos y se les quiere. Chao. Chao.